Bueno, hermanos, como hemos visto, ¿no? En las últimas 3 semanas, 3 semanas si no me equivoco, sabemos que el pastor ha traído una serie de prédicas, ¿no? O de sermones, y creo que le quedan todavía 2 o 3 semanas más. Y esa serie de prédicas que ha traído el pastor son relacionadas con una iglesia conforme al corazón de Dios. Nos ha traído ver esas prédicas en estas 3 semanas. Si nos acordamos, la primera, que fue el principio de esas predicaciones, las trajo el hermano Vicente, que fue la iglesia nace por el poder del evangelio. Y luego el pastor nos trajo los próximos 2 domingos, nos trajo los siguientes temas, que fue una iglesia perseverante en la palabra. Y el domingo pasado vemos que el pastor nos habló de una iglesia que vive en comunión verdadera. Nos habló de la unión en la iglesia. Nos habló de todo eso. Así que nos ha venido hablando, ¿no? De cómo debe ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Entonces, pues el Señor ha puesto hoy que yo le traiga esta palabra, porque sabemos que para que una iglesia pueda ser conforme al corazón de Dios, tenemos que entender y comprender qué es lo que debe hacer una iglesia. ¿Qué debemos hacer nosotros para nosotros poder ser una iglesia conforme al corazón de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿O qué es lo que el Señor nos dice en su santa palabra a nosotros para que nosotros podamos entender qué debemos hacer en una iglesia para que podamos ser una iglesia conforme al corazón de Dios? Y hermanos, para desarrollar este tema de una iglesia conforme al corazón de Dios, es muy esencial explorar, averiguar, buscar las escrituras para poder entender eso. Para poder entender qué es una iglesia conforme al corazón de Dios, tenemos que explorar profundamente las escrituras y los principios bíblicos que definen las características y el propósito de la iglesia según la voluntad de Dios. Entender eso. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esos propósitos que nos habla el Señor en su santa palabra? De acuerdo a la voluntad de Él. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y como hemos dicho, ¿no? Ya hemos visto varios aspectos claves en la Biblia en los pasados domingos. Hemos visto eso muy claro. Entonces, ahora tenemos que entender qué se supone que la iglesia debe hacer para nosotros poder llegar o poder ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y el primer punto que le voy a mencionar es que se supone. A veces que yo digo que no se supone o se debe. Que la iglesia debe ministrar a Dios. La iglesia debe ministrar a Dios, debe ministrar a sus miembros y debe ministrar al mundo. Eso es lo que se supone que la iglesia debe hacer. Si queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Primero ministrar a Dios, luego ministrar a sus miembros, luego ministrar al mundo. Por último, tener misericordia. O no por último, porque es parte también. Así, hermanos, que el ministerio a Dios se hace ¿qué? Al adorarlo. Adoramos a Dios. Ese es el ministerio de Dios. ¿Ah? ¿Cuándo qué? Cuando le adoramos. En la palabra de Dios, en Colosenses 3:16 dice, esta forma dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vemos, ¿no? Como que tenemos que entender, tenemos que escudriñar, ¿verdad que sí? Tenemos que averiguar esa palabra, ¿no?
¿Por qué? Porque la palabra de Cristo, que muere ¿qué? En abundancia en cada uno de nosotros. Porque así cuando esa palabra de Cristo mora en cada uno de nosotros, nosotros nos podemos enseñar unos a los otros y nos podemos ¿qué? Exhortar unos a los otros. ¿Con qué? Con sabiduría. De esa sabiduría divina que solamente viene ¿de dónde? Viene de Dios. Cantando ¿con qué? Con gracia en nuestros ¿qué? En nuestros corazones, ¿eh? Al Señor ¿con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que busca el Señor. Y dice, no, Pablo nos habla muy claro de eso. Y Pablo anima a la iglesia a que canten ¿qué? Salmos, que canten himnos, que canten canciones espirituales a Dios. ¿Con gratitud de qué? Con gratitud de corazón, ¿no? Que cuando se cantan esos himnos, lo cantemos ¿con qué? Con gratitud de corazón. Porque todo lo que hacemos para el Señor, ¿lo hacemos de qué? Lo hacemos de corazón. No podemos traer cualquier música a las iglesias, ¿eh? Como muchas las vemos por ahí. No se puede traer cualquier música a la iglesia, cualquier música del mundo, ¿eh? A nuestra iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el lugar donde nos reunimos, ¿no? Y en el lugar donde nos reunimos es un lugar santo. No es que el edificio sea la iglesia no es el edificio, ¿eh? La iglesia es un grupo de creyentes que se reúnen. Esa es la iglesia, un grupo de creyentes que se reúnen, que forman parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Estamos aquí en esta iglesia. Hay muchísimas más iglesias, pero somos parte de esa iglesia universal que es de Dios, ¿me entiendes? Y nosotros, este grupo, somos parte de esa iglesia, ¿no? Que queremos funcionar de acuerdo al corazón de Dios, pero que en el lugar donde nos reunimos es un lugar ¿qué? Un lugar santo. ¿Me entiendes? Porque el lugar donde nos reunimos en nosotros es un lugar santo. Y por tal razón, no cualquier cosa puede estar aquí. Por eso no cualquier música puede entrar ¿qué? Al templo. No podemos traer música del templo. La palabra nos dice muy clara que tenemos que cantar, ¿verdad que sí? ¿Con qué? Con himnos, ¿no? Cánticos espirituales. Que salga de dónde? Que salga de nuestro corazón. Que salga de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la adoración en la iglesia no es meramente preparación para otra cosa. La adoración en la iglesia no es meramente preparación para otra cosa. Hay veces que cantamos y nos preparamos, y a veces que decimos, estamos cantando y adorando al Señor, preparándonos para recibir el mensaje que va a traer el pastor. Y eso está muy bien, ¿no? ¿Ah? Pero lo primordial es que toda adoración va dirigida ¿hacia qué? Hacia el Todopoderoso. ¿Va dirigida a quién? Hacia el Señor, ¿no? Así que en esa misma y en un cumplimiento de un propósito principal, ¿verdad? Porque el propósito principal, ¿no? Porque los miembros fueron creados ¿para qué? Para vivir para la alabanza y la gloria de Dios, ¿verdad? Los miembros fueron creados. Nosotros fuimos creados. Nosotros somos parte de la iglesia, ¿no? Y fuimos creados ¿para qué? Para vivir, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de Dios. Para eso fue que fuimos creados. En Efesios 1:12 nos dice bien claro, dice en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Así de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos ¿qué? En Cristo. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para alabanza de quién? De su gloria. De su gloria. La gloria de Dios es el propósito supremo de la redención. La gloria de Dios es su propósito supremo, mi hermano, de la redención. Entonces, ¿qué sucede? Ministremos a quién en la iglesia. Queremos tener un corazón como el de Dios en la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que ser la iglesia? ¿Ah? Ministrarle a Dios. Ministrarle a Dios. Luego ministramos a quién?
a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Sus miembros, los creyentes. ¿No? ¿Y qué se sucede? Ministramos a la iglesia, a sus miembros. ¿Para qué? Para nutrirlos. ¿Nutrirlos de qué? De la palabra de Dios. Nutrirlos de la palabra de Dios. Y cuando los nutrimos de la palabra de Dios, ¿qué sucede? Los edificamos. ¿Por qué los edificamos? Para que puedan, ¿qué? Presentarse a todos perfectos en Cristo. Para que puedan presentarse a todos perfectos en Cristo. Por eso, hermanos, ministremos ¿qué? A la iglesia, ¿ah? A sus miembros, los nutrimos ¿de qué? Los nutrimos de la palabra de Dios para que se puedan presentarse todos perfectos en Él. Todos perfectos en Él. Colosenses 1:28 nos dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de ¿qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Repito, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué quiere decir perfecto, hermano? Ser completos en Cristo o maduros en Cristo Jesús, semejantes a Cristo, maduros espiritualmente en Cristo Jesús. Tener ¿qué? Un entendimiento a plenitud del Evangelio. Un entendimiento completo a plenitud del Evangelio. Tener esa madurez espiritual que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que una iglesia quiere hacer. ¿Ah? Esa es una iglesia que camina con el corazón de Cristo, de Dios. ¿Me entiendes? Porque tenemos que ¿qué? ¿Ah? Que llenarnos, que ser completos. Nutrirlos a la iglesia. Para que crezcan, para que se edifiquen, para que puedan ¿qué? Presentarse a todos perfectos en Él, dice la palabra. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿No? Seres completos, cristianos maduros espiritualmente hablando. Como Pablo dijo en Efesios 4, 2 y 13, que dijo, a fin, dijo Pablo, de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, los miembros de la iglesia, los que se encuentran en la iglesia. Y Pablo dijo, a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Lo que tenemos que hacer en la iglesia. Lo que Cristo quiere que hagamos en la iglesia. Lo que se supone que una iglesia haga. Entonces Pablo dice, tenemos que perfeccionar a los santos. ¿Y cómo vamos a perfeccionar a los santos? Por medio de la palabra de Dios, que es la única palabra que tenemos nosotros, porque no hay otra palabra. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo tiene que edificarse. El cuerpo de Cristo tiene que entender, tener conocimiento de la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo tiene que madurar espiritualmente. ¿Ah? Y es que queremos tener ¿qué? Una iglesia semejante al corazón de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos en la iglesia. ¿Me entiendes? Y Pablo lo dice bien claro. Tenemos que ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios prepara a los hombres. ¿Prepara a quién? A líderes en la iglesia. Para que haya una madurez espiritual. Dios da dones a la iglesia. Dios le da dones a los hermanos en la iglesia. No para que ellos disfruten de esos dones. Esos son dones ¿para qué? Para edificar la iglesia. Para que la iglesia sea edificada por medio de ellos. Para que la iglesia madure, para que la iglesia crezca y lleguen a una madurez espiritual y tengan un conocimiento de la palabra de Dios. Para que puedan ministrar al mundo
como dijimos ahorita, ministramos a Dios, ministramos a la iglesia, ministramos al mundo, pero no podemos ministrar al mundo si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si no somos maduros espiritualmente, si no nos edificamos nosotros primero, como dice el Señor en su palabra, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? En la iglesia, con los hermanos y afuera en el mundo. Esa es nuestra obra. Eso es lo que una iglesia tiene que hacer. Y dice que hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón que es perfecto. A un varón perfecto. Eso lo dice Efesios 12:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. De la plenitud de Cristo. Así, hermano, que los líderes, vamos a hablar de líderes porque eso es lo que se menciona en las iglesias. Los líderes deben estar ¿qué? Preparados. ¿Para qué? Para capacitar a la iglesia. Según la palabra de Dios. Los líderes deben estar capacitados para capacitar, preparados para capacitar a la iglesia. ¿Para qué? Para el servicio. Porque la iglesia está aquí ¿para qué? Para servir. Pero tenemos que capacitar a la iglesia para que ellos puedan ¿qué? Puedan servir. La iglesia tiene que estar ¿qué? Preparada para servir. Así que por eso es que es muy importante el discipulado en las iglesias. Para edificarnos, para crecer, para madurar. ¿Por qué? Porque tenemos que edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo. Tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Esto es un llamado de Dios, hermano. ¿Lo aceptamos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque esto es un llamado de Dios. Dios pone líderes en la iglesia. Y no pone líderes en la iglesia por poner líderes en la iglesia. Él pone líderes en la iglesia ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada por ellos, por hombres de Dios, para que la iglesia crezca y todos lleguemos ¿qué? A una unidad y todos estemos preparados ¿para qué? Para servir. ¿Para servir qué? Afuera. Para servir al mundo. Así que todo tiene que ser ¿para qué? Para una edificación de este cuerpo. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ser ¿para qué? Para edificarnos unos a los otros. Para edificación de este cuerpo. Así todos llegamos ¿qué? A la unidad de ¿qué? De fe. Y llegamos a la unidad de ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. Porque eso es lo que queremos. Llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios. ¿A una qué? A una humanidad perfecta. Que se conforme ¿qué? A la plena estatura de Cristo. Que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ministramos a Dios, ministramos a la iglesia. ¿Por qué? Porque nos edificamos, porque maduramos, porque crecemos y ahora estamos listos para el servicio. Porque queremos ser semejantes. Una iglesia que sea semejante al corazón de Dios. Si ministramos a Dios, si ministramos a la iglesia, que eso es lo que una iglesia tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿podemos qué? Ministrar al mundo. Podemos ministrar al mundo porque una iglesia no puede estar encerrada en un edificio. ¿Me entiendes? Porque el plan de Dios y la voluntad de Dios y el propósito de Dios es que evangelicemos en el mundo, ¿verdad que sí? Eso es lo que quiere Dios. Pero para nosotros poder evangelizar allá afuera, tenemos que estar ¿qué? Capacitados y llenos del conocimiento de Dios. ¿Me entiendes? Porque si estamos por fuera evangelizando y alguien viene y nos hace una pregunta referente a la palabra de Dios o al conocimiento de Dios y nosotros no podemos contestar esa pregunta, entonces, ¿dónde está nuestra capacitación para poder servir al mundo? Por eso es que el Señor quiere que nos capacitemos, que nos edifiquemos,
que maduremos. Así que el ministerio de la iglesia, hermano, en el mundo se hace mediante ¿qué? Mediante la predicación del evangelio. Así es que se le ministra al mundo. Mediante la predicación del evangelio. Y para predicar ese evangelio al mundo, tiene que haber una iglesia madura, espiritualmente hablando. Tiene que haber una iglesia madura, que esté edificada, que tenga ese conocimiento de Dios. En Mateo 28, 19 nos dice bien claro. Es un versículo que todos los conocemos. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Cristo. Y hacer ¿qué? Discípulos. Y hacer discípulos. Así, mi hermano, que Jesús ordena a los cristianos, hagan discípulos de todas las naciones. Hagan discípulos de todas las naciones. Y en Hechos 1:8, que también todos lo conocemos, dice bien claro, pero recibéis poder cuando venga, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en casa, en la iglesia. Primero, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Crecemos, maduramos, nos ministramos nosotros primero ¿a dónde? Aquí, en la casa. Y después vamos ¿a dónde? A Lacey, a predicar el evangelio. Después vamos a Olimpia, después vamos a Topwater. ¿Me entiendes? Pero que tenemos que estar ¿qué? Maduros espiritualmente, edificados en Cristo Jesús. Tener ese conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder llevar que ese evangelio a aquellos que no conocen el evangelio. Eso es lo que una iglesia semejante al corazón de Dios tiene que hacer. Ministrarle a Dios, ministrarle a la iglesia, ministrarle ¿qué? Al mundo. Al mundo. Testigos de Cristo Jesús. Porque los testigos de Cristo Jesús, cuando vamos para afuera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar la verdad acerca de Jesucristo. Eso es ser un testigo de él, ¿verdad que sí? Hablar la verdad acerca de Jesucristo. Jesús le dice a sus discípulos que esparzan ¿qué? El mensaje del evangelio. Pero eso le dice por todos sus lugares, ¿verdad que sí? Para que esparzan el mensaje del evangelio, ¿verdad que sí? ¿Y cómo único se puede esparcir el mensaje del evangelio? El cual se ha expandido ya. Pero en esta área donde nos encontramos nosotros, ¿verdad que sí? ¿Por medio de qué? De nosotros. Por medio de la iglesia. Por medio de ese grupo de creyentes, ¿no? Que ha ido madurando, que ha ido creciendo, que se ha ido preparando, ¿no? ¿Para qué? Para hacer el servicio de la iglesia. Y poderlo hacerlo como el Señor quiere que lo hagamos. Hermano, porque el patrón de la Biblia, el patrón, perdón, de predicar la Biblia es claro. El patrón de predicar la Biblia, hermano, es claro. ¿Por qué? Porque el mensaje debe ser dado tanto en palabra como en palabra. El mensaje debe ser dado en palabra, evangelizando, ¿verdad que sí? Dado en palabra, predicando la palabra, ¿verdad que sí? Y también debe ser dado como en obras. Así es que predicamos el evangelio, en obras. ¿Mediante qué? El ministerio de misericordia, ¿verdad que sí? Hay mucha necesidad afuera, ¿verdad que sí? Hay mucho necesitado afuera, ¿verdad que sí? Y también por medio de las obras que hagamos con ellos, por medio de la misericordia que tengamos con el hermano allá afuera, ¿verdad que sí? Así también se le predica que la palabra del Señor. Así que el patrón de predicar la palabra allá afuera está muy claro. ¿Por medio de qué? De la palabra y por medio de qué? De la obra. Por medio de la palabra y por medio de la práctica. Por medio de lo que decimos y por medio de qué? De lo que hacemos. La misericordia de Dios. Porque ¿qué decía el Señor en su palabra? Sacrificio no quiero. Lo que quiero es que misericordia. Y eso es lo que quiere el Señor. Ministremos al Señor en la iglesia.
Ministremos la iglesia, ministramos al mundo, tengamos misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque toda la iglesia debe participar. ¿De qué? En varias clases de ministerio. Toda la iglesia. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Hay mucho trabajo que hacer en la iglesia. Si queremos ser semejantes a una iglesia al corazón de Dios. ¿Y de qué es la iglesia? De obra y qué? Y palabra. Se predica la palabra, se enseña la palabra, pero también tenemos que ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Y cuando somos hacedores de la palabra, ahí es donde ponemos en práctica ¿qué? La palabra de Dios. Ahí es donde vienen las obras, ahí es donde viene la misericordia, ahí es donde viene la ayuda, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? De obra y de palabra. Incluyendo también, hermano, ministerio a los pobres y oprimidos. Dice la palabra, incluyendo ministerio a los pobres y oprimidos. Les voy a leer Gálatas 2:10 y después les voy a leer Santiago 1:27. Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos ¿de quién? De los pobres, lo cual también procuré con diligencia ¿qué? Hacer. Que nos acordásemos de los pobres. Dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y dice en Santiago 1:27, que yo creo que todos lo conocen ese versículo, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar ¿quién? A los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Si leemos la palabra en aquellos tiempos, las viudas sufrían mucho, ¿verdad que sí? Y había que darle ayuda y había que, por eso que siempre decía que si una viuda quedaba joven, que era mejor que se casara, para que el marido la cuidara. Dice la palabra de Dios para aquellos tiempos. ¿Me entiendes? Porque quedaban muchas viudas, no tenían familia, no tenían nada y que sus días sufrían. Entonces aquí es que Santiago dice, ¿no? Que había que ir ¿qué? A visitar esas viudas, que había que ir ¿qué? A ayudar a esas viudas. Pero hoy día también sucede eso. Hoy día hay familias donde pierden el marido, ¿verdad que sí? Se quedan con sus hijos, no tienen trabajo, no tienen nada, donde necesitan ¿qué? Ayuda, ¿no? Y ahí es donde viene el ministerio, ahí es donde viene la misericordia, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque ya estamos preparados ¿para qué? Para servir, para servir. Y dice, todos los miembros de la iglesia, conforme tengan oportunidad, dice la palabra, conforme tengan oportunidad, deben hacer ¿qué? El bien a todos. No dice el bien a algunos, dice el bien a todos. Conforme tengan ¿qué? Oportunidad. Porque el Señor nos pone las oportunidades en el camino muchas veces, ¿verdad que sí? Dice, conforme tengan oportunidad. Gálatas 6:10 dice bien claro esto. Miren cómo dice. Así que, según tengamos ¿qué? Oportunidad. Dice Gálatas 6:10. Según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿qué? A todos. Hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque si alguien de la familia de fe se duele, todo el cuerpo se duele. Si un dedo se nos pincha, toda la mano nos duele, ¿verdad que sí? Todo el cuerpo le duele. Si alguien de la familia de la fe llora, todos lloramos. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y aquí dice la palabra bien claro. Cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente ¿qué? A los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Porque toda iglesia, hermano, toda iglesia debe cumplir los propósitos que Dios creó para ella. Toda iglesia. Y cuando digo toda iglesia, no estoy diciendo que hay muchas iglesias, porque hay una sola iglesia. Y las iglesias de Dios, ¿verdad que sí? Pero tenemos la iglesia local, tenemos iglesia allá, tenemos iglesia allá. La iglesia universal, la iglesia de Dios. Pero todas las iglesias deben cumplir ¿qué? Los propósitos de Dios. Los propósitos que Dios creó para la iglesia.
Porque si queremos tener un corazón semejante de Dios en las iglesias, tenemos que hacer lo que la iglesia debe de hacer. Y dice bien claro el Señor que debemos cumplir todos los propósitos que Dios creó para la iglesia. Todos los propósitos. Y solamente le he mencionado 3 o 4 propósitos. Hay muchos más. Pero con estos 4, cuando sabemos que el ministerio es ¿qué? Ministrar a Dios. Ministrar a la iglesia. Ministrar al mundo. Yo creo que estamos cumpliendo con la voluntad y el propósito de Dios. ¿Por qué? Tenemos también que ponernos en mente. Porque hay veces que nos confundimos ahí. Ningún propósito de Dios es más importante que los otros. Ninguno. Ningún propósito de Dios es más importante que los otros. Así que ninguna iglesia debe procurar cumplir un propósito primario o un propósito más importante y descuidar los otros propósitos. Ninguna iglesia debe decir este ministerio es más importante y descuidar los otros ministerios. Porque un ministerio nos lleva al otro ministerio. Ministramos para Dios, ministramos a la iglesia, preparamos la iglesia, edificamos la iglesia madura espiritualmente, se prepara para servir ¿qué? Al mundo. ¿Me entiendes? Un ministerio nos lleva a otro ministerio, y así cumplimos ¿con qué? Con los propósitos de Dios, con la voluntad de Dios. Así que tenemos que estar seguros en eso, que ninguna iglesia debe procurar cumplir un propósito primario en los ministerios. Hermanos, para terminar, que los veo medio cansados, más bien, con la plena confianza en la promesa de Cristo de que Él edificará ¿qué? A mi iglesia. Cristo, tenemos esa confianza que Cristo va a edificar a nuestra iglesia. Y ya no está edificando. ¿Por qué? Porque sigue poniendo líderes, sigue poniendo hombres que se preparan en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para edificar a los santos. Y esa confianza la tenemos. Y esa fe la tenemos. Que el Señor está obrando en cada uno de los miembros de esta iglesia. Y que el Señor está trabajando. Y que tenemos esa confianza. Y que estamos seguros que ya estamos preparados ¿para qué? Para salir para afuera y servirle al mundo. ¿Por qué? Porque hemos madurado espiritualmente, hemos crecido espiritualmente y cada día seguimos ¿qué? Edificándonos más por la palabra de Dios. Seguimos edificándonos más por la palabra de Dios. Hermanos, y para terminar, toda iglesia de corazón, debe procurar adorar a Dios. Debe procurar adorar a Dios. Edificar a sus miembros. Edificar a sus miembros a la madurez espiritual. Y predicar las buenas noticias del Evangelio al mundo. Predicar las buenas noticias del Evangelio al mundo. En obra y palabra. En obra, en palabra. Tener esa misericordia con el mundo que tanto necesita. Oh Padre mío santo, gracias, Padre. Gracias, Padre Santo, una vez más, Padre, gracias por esta corta palabra, Padre Santo, que tú nos has traído hoy, Padre mío Santo, eres Padre, que has puesto en nuestros corazones, Padre mío Santo. Pidiéndote, Padre, que esta palabra, Padre, haya caído, Padre, en terreno fértil, Padre mío Santo, eres Padre. Y que podamos ser, Padre Santo, hacedores de ella, Padre mío Santo, eres Padre. Que la podamos poner en práctica, Padre mío Santo, eres Padre. Que nos acordemos, Padre Santo, siempre, Padre Santo, que ministrarte, Padre Santo, a ti, Padre mío Santo, eres Padre. Ministrarle a la iglesia, Padre mío Santo, para que crezca, Padre Santo, para que maduremos, Padre Santo, unos con los otros, Padre. Para así poder llegar al mundo, Padre mío Santo, y llevar esta santa palabra, este evangelio, Padre, en obra y palabra, Padre Santo, a aquellos que tanto la necesitan, Padre mío Santo, eres Padre. Porque reconocemos y sabemos que hay muchos que están hambrientos de esa palabra, Padre mío Santo, eres Padre. Gracias, Padre, porque tú eres grande, Padre, porque tú eres bueno, Padre mío Santo. Y gracias, Padre, por cada hermano aquí presente, Padre mío Santo. Gracias por cada uno de ellos, Padre mío Santo. Y gracias, Padre, porque tú los has venido usando, Padre,
Los sigues usando, Padre Santo, y ellos se están dejando usar por ti, Padre mío Santo, eres Padre. Sigue prendiéndoles, Padre, ese deseo, Padre mío Santo, y esa hambre, Padre, de seguir adelante estudiando tu palabra, Padre mío Santo, eres Padre. Gracias por nuestros líderes, Padre mío Santo, eres Padre. Ya que somos pocos, Padre mío Santo, eres Padre. Pero tú nos das la fuerza y la fortaleza, Padre, y el ánimo y el deseo, Padre mío Santo, para seguir adelante, Padre Santo. Porque cosas grandes tú tienes, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Padre. Cosas grandes tú tienes para nuestra iglesia, Padre mío Santo, eres Padre. Pidiéndote, Padre, por nuestro pastor, Padre mío Santo, eres Padre. Que lo guardes, Padre, y lo cuides, Padre Santo, cada día, Padre. Y lo llenes, Padre Santo, cada día más de ti, Padre mío Santo, eres Padre. Y le siga dando esa sabiduría y ese entendimiento, Padre Santo, para que pueda seguir adelante, Padre Santo, con este grupo de ovejas, Padre mío Santo, eres Padre. Con esas enseñanzas, Padre, de tu santa palabra, Padre mío Santo, eres Padre. Para que nos siga edificando, Padre Santo, y así nosotros, Padre, seguir adelante, Padre, y llegar a esa madurez espiritual que tú quieres que lleguemos, Padre. Gracias por él, Padre. Gracias por su esposa. Guárdala y cuídala, Padre mío Santo, y sigue dándole la sabiduría y el entendimiento, Padre Santo, para que pueda seguir enseñando a esos niños, a esos jóvenes, Padre, para que puedan conocer, Padre, el camino, Padre mío Santo, verdadero, Padre, que es el camino tuyo, Padre. Que conozcamos esa verdad, Padre, esa verdad absoluta que es solamente tu santa y sagrada palabra, Padre. Gracias, Padre mío Santo, una vez más, Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos, en el nombre de Jesús. Que la gracia y la paz del Señor caminen con cada uno de ustedes.